de alegacións a aprobación definitiva da modificación da RPT. Ten a palabra dona Marta Figueroa. Gracias, señor alcalde. Bueno, al pleno de hoy lo que traemos es la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva de la RPT. Como sabrán, se presentaron dos alegaciones a esta relación de puestos de trabajo, una por parte de un representante de la FIA y otra de un trabajador municipal. Ambas giraban un poco en torno a los mismos motivos, que era la creación de nuevo puesto del jefe de área de urbanismo y la valoración de la RPT de esos nuevos puestos. Concretamente se centraban en este en concreto, más los de segunda fila de policía, etc. Basándonos en los argumentos que presentó este equipo de gobierno en el pleno en el que trajo el inicio de la RPT, la primera aprobación, ambas fueron desestimadas por el mismo motivo. La motivación del nuevo puesto creo que está más que argumentada, se motivó por la cantidad de licencias que hay pendientes por solucionar, la en general, y darle un perfil técnico a lo que es el área de urbanismo. Cosa que, bueno, que se entiende que se hayan centrado en este puesto cuando realmente esta área se ha reforzado con una oferta pública del técnico de urbanismo en la oferta pública del 2019 y la creación de una plaza dotada presupuestariamente de arquitecto. Pero bueno, imagino que es más interesante la del jefe de área de urbanismo. La finalidad de este tipo de gobiernos, lógicamente, es ayudar a reforzar este departamento para solucionar la cantidad de problemas por falta de personal que llevamos arrastrando muchos años. No es otro motivo distinto a este, por mucho que queramos plantearlo. Las valoraciones es otro de los puntos a tener en cuenta. Como se explicó anteriormente, las valoraciones de los complementos específicos vienen reguladas por unos factores que a día de hoy se tienen en vigor y fueron aprobados. Es en base a los que se hicieron las valoraciones de puntuación. Y el complemento de destino, pues una mera jerarquización dentro de los tramos de los grupos que hay establecidos en los rangos y las puntuaciones que requieran. Por tanto, estas dos alegaciones están desestimadas por lo que les explicamos y solicitamos que se apruebe definitivamente esta relación de puestos de trabajo. Intervencións? Ten a palabra a señor Mourelle. Gracias, señor alcalde. En la alternativa dos vecinos de Culleredo seguimos sin entender a que se debe esa modificación da relación de postos de traballo de RPT 2020. Mais concretamente a creación dun novo posto como é a Xefatura de Área de Urbanismo. Cando seguimos tendo vacantes un posto de técnico de urbanismo desde o ano 2012, outra de arquiteta dende a súa creación no ano 2016 e outras vacantes que temos que cubrir en dito concello. Co Peixón Plan Xeral de Ordenación Municipal levamos 20 anos a voltas con ele. Señor alcalde, agora necesito urgentemente un xefe de área que aprobe dito plan. Xa lle informaron do que debería de corrixir do Peixón e vostede debería decirlo a quen deba corrixirlo. E o deixa moi claro o arquitecto municipal don José Ricardo Pérez Rodríguez nas alegacións presentadas o pasado 28 de agosto do 2020, que paso a mencionar textualmente ditas alegacións. En resumen, señor alcalde, parece que bajo la apariencia formal de un reajuste innecesario se esconde el afán de poner, como ya se hizo en su día con el jefe de área de Medio Ambiente y Servicios, una persona afín, que le diga lo que usted quiere escuchar o modificar al margen de la estricta legalidad, amparándose en es lo que dice el jefe de área. Persigue, por tanto, un fin completamente distinto del que pretende justificar y ello pudiera ser interpretado como una desviación de poder. Al perseguir un fin distinto al que se contiene en la norma, podría concluirse con esta actuación del órgano administrativo persigue un fin ajeno por completo a los intereses generales, como si la finalidad que pretende obtener de naturaleza pública es distinta de la prevista en la normativa habilitante. En este sentido, le recuerda al arquitecto municipal que los 800.000 metros cuadrados aproximadamente del suelo de la Zapatera, que se clasifican en el documento del Peixón en tramitación como suelo urbanizable, resuelven solo un interés privado que podría tener altos costes para todos los vecinos de Culleredo, además de haberse recalificado ese uso de equipamiento a residencial y ser legalmente inadmisible. Creo que lendo estas alegacións a causa queda perfectamente resumida e, como ben solicita dito arquitecto nestas alegacións, que non se proceda á aprobación definitiva da modificación. Señor alcalde, decirle que dende a alternativa dos veciños de Culleredo o
O noso voto vai ser en contra. Sinto dicirle unha vez máis, pero teño que escoitar. Vostede e o seu equipo de goberno siguen sin escoitar. Un día non escoitan a secretaria, outro día a interventora e agora o arquitecto municipal. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Mourelle. La palabra, señor Ceciño. Sí, agora creo que se escoita. Moitas gracias, señor alcalde. Agradezo que xa lera a alegación que foi a arquitecto municipal, o compañero da alternativa anteriormente. Eu tamén iba a facer porque creo que é importante que todos escoitemos, todos os que asisten con pleno polo vídeo, que tamén teñan escoitado en que consiste. Simplemente remarcar aí ese último párrafo, insistir en que o propio arquitecto municipal, que é o Algante, reafirma en un párrafo que en este sentido, de acordo cos 800.000 metros cuadrados aproximadamente de suelo de Zapateira, que se clasifica en el documento del TECOM en tramitación como suelo urbanizable, resuelven solo un interés privado que tendrá altos costes para todos los vecinos de Collero, además de haberse recalificado en uso de equipamientos a residencial y ser legalmente inadmisible. Esto respecto da alegación do xefe de urbanismo. Creo que sabe de que fala, evidentemente. E a outra alegación é da CIGA, en donde tamén nos di que como parte das modificacións efectuadas desde o novo posto de traballo de Secretaría de Área de Urbanismo, considero que a creación deste posto non se asusta a dereito por seguintes motivos. Trátase de justificar a creación deste posto no argumento da necesidade de dimensionar o servicio cando se manteñen vacantes un técnico de urbanismo desde o ano 2012 e outro arquitecto desde a súa creación no ano 2016. No cargo de postos da RPT require-se a titulación de arquitecto para o acceso a este posto e a semana clasifíquese como a XAE, cando, por a titulación requerida, só pode ser AE, administración especial. Debe-se ter en conta que na proposta da concelleira non leva a titulación asociada e na ficha descriptiva do posto que se lle require pois con especialización en materias relacionadas co urbanismo. É o feito de que este novo posto ocupado por un arquitecto se lle adxudique un nivel 30 de complemento de destino e 300 puntos de valoración no complemento específico, mentre que se mantén sen cubrir outro posto de arquitecto con nivel 24 de complemento de destino e 140 de valoración no específico. Hola, ¿Estamos transmitiendo? Se corta. Sí. No, va un poquito de retraso. No, se está... Va para mí no es frase entera. Amén. Bueno, que... Usted sabe que el tema de redes sociales no es en directo. Hombre, no podrá describir. Vamos a ver. Usted sabe que no es así. Señor alcalde, a usted se le preguntó si yo otro día a Marta Iglesias, a consellera de Administración Electrónica, si disponíamos de un proyecto de requerimientos para exigir a contratación para las transmisiones de los terrenos. Una cuestión que é unha cuestión de dereitos públicos. É un dereito público asistir como público ao pleno, por eso están transmitindo, porque non se pode vir presencialmente. Ese proxecto non o viu ninguén aquí. Alguén aquí o viu? Vamos a ver. Non, parece que non. Vamos a Ninguén viu ese proxecto. Vamos a centrar una cuestión. ¿Se está retransmitiendo o no se está retransmitiendo? Sí, todo se transmitivo. O que pasa que é certo que se ahora se mira no móvil hai uns minutos. Sí. No vamos a estar pasando aquí y que cada uno estemos en el móvil aprendiendo, reseteando. Como non? Como non? Estamos asegurándonos un dereito, sí. Nos estamos asegurando. Estamos asegurando un dereito, sí, pero además Les voy a decir responsabilidad. una cosa, mire, hay una informática en este ayuntamiento que es funcionaria, que está supervisando el trabajo de estos señores. En el momento en que ella baje aquí y vea que hay alguna dificultad técnica achacable a lo que usted dice, pues en ese momento vamos a cortar la emisión. Pero vamos a ver. No, ya se lo estoy diciendo, si quiere continuar, continúe.